Hola, soy Ernesto, y aunque me veas aquí con las cicatrices de 82 años grabadas en mi piel, déjame contarte algo que te sacudirá por dentro. Mis propios hijos, Laura y Marcos, me abandonaron. Me arrojaron a la soledad de este modesto apartamento, sintiéndome una carga, un estorbo en sus vidas. Es una puñalada que aún sangra, una traición tan profunda que te desgarra el alma cuando viene de aquellos por quienes sacrificaste cada aliento. Aquellos a quienes di mi juventud, mi fuerza, cada gota de sudor en la fábrica, me desecharon como un mueble viejo sin valor alguno. ¿Puedes comprender la humillación, la rabia silenciosa que eso genera? Es como si una parte de ti muriera lentamente, cada día. ¿Has sentido alguna vez ese desprecio familiar, esa indiferencia gélida que te congela hasta los huesos, esa sensación de no valer absolutamente nada para los tuyos, para aquellos que deberían ser tu refugio y tu apoyo incondicional? Antes de que te revele el momento exacto en que mis hijos descubrieron la verdad, la razón de su repentino e hipócrita interés y lo que hice cuando vi la verdadera cara de la avaricia familiar, comenta aquí de dónde me estás escuchando y ya suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, cansado de la ingratitud, decide que la dignidad vale mucho más que el lazo de sangre y que un secreto bien guardado puede cambiarlo todo. Porque mira, ellos me veían como un anciano pobre, sin un céntimo, un problema andante. Sus visitas eran escasas, casi una obligación social, siempre cargadas de quejas sobre mi situación económica y sobre lo que yo representaba. Una carga, nada más. Laura, mi hija mayor, y Marcos, el pequeño, no disimulaban su disgusto. Recuerdo sus ojos, siempre escaneando el apartamento, como si buscaran algo de valor que nunca encontraban, solo para reforzar su idea de mi pobreza. Sus conversaciones eran monólogos sobre sus propios gastos, sus viajes, sus casas, y cómo yo, con mi modesta pensión, apenas me las arreglaba. Nunca una oferta de ayuda sincera. Si necesitaba una bombilla nueva o que me llevaran al médico, era una odisea de excusas y reproches velados. La humillación era constante, un goteo lento que calaba hasta los huesos, recordándome una y otra vez que no era más que un estorbo, una reliquia del pasado que solo ocupaba espacio y exigía atención. Yo, Ernesto Silva, fui un obrero metalúrgico, de los que dejaban el alma en el taller cada día. Mi vida entera la dediqué a ellos, a Laura y Marcos. Prioricé su educación, sus caprichos, su bienestar, por encima de mis propios sueños y necesidades. Les di todo lo que pude, y más. Trabajé turnos extra, ahorré cada moneda para que no les faltara nada, para que tuvieran una vida mejor que la mía. Mi amor por ellos era un manantial inagotable, pero con el tiempo, ese amor se transformó en una amarga desilusión. Ver cómo esa entrega unidireccional se convertía en indiferencia, en desprecio, era como ver secarse el manantial que tanto había nutrido, dejándome con el corazón reseco y lleno de espinas. Me veían como un anciano frágil, desvalido, sin recursos. Sus palabras eran puñales, lanzadas con una sonrisa condescendiente. «Papá, deberías ir a una residencia por tu propio bien», decían, mientras a mis espaldas se quejaban de los gastos que les ocasionaba, de la carga que era mi existencia. Escucharlos planear mi futuro, decidiendo por mí, como si yo fuera un objeto sin voluntad ni voz, era insoportable. Sentía la punzada de la ingratitud, la traición silenciosa en cada mirada vacía, en cada saludo forzado. Era un dolor sordo, constante, que me acompañaba día y noche, erosionando mi espíritu, pero nunca mi orgullo, mi dignidad, que se mantenían inquebrantables, escondidos bajo la capa de la resignación. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar en su ciega avaricia, era que este anciano pobre guardaba un secreto que había cultivado durante décadas, paciente y meticulosamente, como quien planta una semilla sabiendo que un día dará frutos inesperados. Ese secreto, esa fortuna que había construido con visión y esfuerzo, no era solo mi seguro de vida, se había convertido en mi arma, mi escudo contra su explotación, mi forma de proteger lo poco que me quedaba,
mi dignidad. Los observaba, con mi mente lúcida y mi mirada penetrante, mientras tejían su tela de araña de desinterés y desprecio. La tensión crecía, invisible para ellos, pero palpable, para mí, sabiendo que el momento de la verdad, el momento de la revancha silenciosa estaba cada vez más cerca. Hola, soy Ernesto, y aunque me veas aquí, con las cicatrices de 82 años grabadas en mi piel, déjame contarte algo que te sacudirá por dentro. Mis propios hijos, Laura y Marcos, me abandonaron. Me arrojaron a la soledad de este modesto apartamento, sintiéndome una carga, un estorbo en sus vidas. Es una puñalada que aún sangra, una traición tan profunda que te desgarra el alma, cuando viene de aquellos por quienes sacrificaste cada aliento, aquellos a quienes di mi juventud, mi fuerza, cada gota de sudor en la fábrica, me desecharon como un mueble viejo, sin valor alguno. ¿Puedes comprender la humillación? ¿La rabia silenciosa que eso genera? Es como si una parte de ti muriera lentamente, cada día. ¿Has sentido alguna vez ese desprecio familiar, esa indiferencia gélida que te congela hasta los huesos, esa sensación de no valer absolutamente nada para los tuyos, para aquellos que deberían ser tu refugio y tu apoyo incondicional? Antes de que te revele el momento exacto en que mis hijos descubrieron la verdad, la razón de su repentino e hipócrita interés, y lo que hice cuando vi la verdadera cara de la avaricia familiar, comenta aquí de dónde me estás escuchando y ya suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, cansado de la ingratitud, decide que la dignidad vale mucho más que el lazo de sangre, y que un secreto bien guardado puede cambiarlo todo. Porque mira, ellos me veían como un anciano pobre sin un céntimo, un problema andante. Sus visitas eran escasas, casi una obligación social, siempre cargadas de quejas sobre mi situación económica y sobre lo que yo representaba. Una carga nada más. Laura, mi hija mayor, y Marcos, el pequeño, no disimulaban su disgusto. Recuerdo sus ojos, siempre escaneando el apartamento, como si buscaran algo de valor que nunca encontraban, solo para reforzar su idea de mi pobreza. Sus conversaciones eran monólogos sobre sus propios gastos, sus viajes, sus casas, y cómo yo, con mi modesta pensión, apenas me las arreglaba. Nunca una oferta de ayuda sincera. Si necesitaba una bombilla nueva o que me llevaran al médico, era una odisea de excusas y reproches velados. La humillación era constante, un goteo lento que calaba hasta los huesos, recordándome una y otra vez que no era más que un estorbo, una reliquia del pasado que solo ocupaba espacio y exigía atención. Yo, Ernesto Silva, fui un obrero metalúrgico, de los que dejaban el alma en el taller cada día. Mi vida entera la dediqué a ellos, a Laura y Marcos. Prioricé su educación, sus caprichos, su bienestar, por encima de mis propios sueños y necesidades. Les di todo lo que pude y más. Trabajé turnos extra, ahorré cada moneda para que no les faltara nada, para que tuvieran una vida mejor que la mía. Mi amor por ellos era un manantial inagotable, pero con el tiempo, ese amor se transformó en una amarga desilusión. Ver cómo esa entrega unidireccional se convertía en indiferencia, en desprecio, era como ver secarse el manantial que tanto había nutrido, dejándome con el corazón reseco y lleno de espinas. Me veían como un anciano frágil, desvalido, sin recursos. Sus palabras eran puñales, lanzadas con una sonrisa condescendiente. «Papá, deberías ir a una residencia, por tu propio bien», decían, mientras a mis espaldas se quejaban de los gastos que les ocasionaba, de la carga que era mi existencia. Escucharlos planear mi futuro decidiendo por mí, como si yo fuera un objeto sin voluntad ni voz, era insoportable. Sentía la punzada de la ingratitud, la traición silenciosa en cada mirada vacía, en cada saludo forzado. Era un dolor sordo, constante, que me acompañaba día y noche, erosionando mi espíritu, pero nunca mi orgullo, mi dignidad, que se mantenían inquebrantables, escondidos bajo la capa de la resignación. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar en su ciega avaricia, era que este anciano pobre guardaba un
un secreto que había cultivado durante décadas, paciente y meticulosamente, como quien planta una semilla sabiendo que un día dará frutos inesperados. Ese secreto, esa fortuna que había construido con visión y esfuerzo, no era solo mi seguro de vida, se había convertido en mi arma, mi escudo contra su explotación, mi forma de proteger lo poco que me quedaba, mi dignidad. Los observaba, con mi mente lúcida y mi mirada penetrante, mientras tejían su tela de araña de desinterés y desprecio. La tensión crecía, invisible para ellos, pero palpable para mí, sabiendo que el momento de la verdad, el momento de la revancha silenciosa, estaba cada vez más cerca. Laura y Marcos venían rara vez, y cuando lo hacían sus visitas eran un trámite, una obligación que despachaban con prisa. Nunca se quedaban mucho, siempre mirando el reloj, impacientes por marcharse. Sus ojos no me veían a mí, sino el desorden de mi hogar, la vejez que me consumía, el problema que yo representaba. Sentía que cada minuto que pasaban conmigo era un sacrificio para ellos, un tiempo robado a sus vidas importantes. Esa frialdad, esa distancia calculada, me dolía más que cualquier golpe. Era como si el aire de mi casa se volviera denso, irrespirable, cada vez que ellos cruzaban el umbral, trayendo consigo no cariño, sino una pesada atmósfera de juicio y desinterés. La conversación giraba en torno a ellos, a sus logros, a sus lujos, mientras yo me encogía, sintiéndome cada vez más pequeño, más insignificante, una sombra en mi propia existencia, un eco de lo que alguna vez fui. Las pequeñas cosas, esas que hacen la vida más llevadera, se convirtieron en muros infranqueables, una bombilla fundida en el pasillo que nunca se cambiaba, una fuga en el grifo que goteaba sin cesar, el simple acto de llevarme al médico para un chequeo rutinario. Cada petición era recibida con un suspiro, una excusa elaborada, o una sugerencia pasivo-agresiva de que yo era demasiado exigente. Papá, estamos muy ocupados. Eso es un gasto innecesario ahora. Deberías aprender a valerte por ti mismo. Ya eres mayor. Esas frases se clavaban en mi alma, recordándome mi creciente dependencia y su renuencia a ofrecer una mano, por mínima que fuera. Me sentía una carga, un lastre, y la vergüenza de pedir ayuda, solo para ser rechazado, era un veneno lento que carcomía mi espíritu, dejando una profunda herida de humillación y desamparo que no cicatrizaba. El golpe más duro llegó cuando empezaron a hablar de la residencia. «Papá, es por tu propio bien», decía Laura, con esa voz melosa que siempre usaba para envolver sus verdaderas intenciones. Marcos, más callado, asentía, sus ojos esquivando los míos. Hablaban de seguridad, atención profesional, compañía, pero yo escuchaba entre líneas la palabra estorbo, libertad para ellos. Querían deshacerse de mí, enviarme a un lugar donde mi presencia no les recordara sus obligaciones, donde mi vejez no fuera un espejo de su propia mortalidad, donde su avaricia pudiera camuflarse. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, la certeza de que estaban dispuestos a arrancarme de mi hogar, de mis recuerdos, de la poca dignidad que me quedaba, para su propia conveniencia, sin una pizca de remordimiento o verdadero afecto. No era solo el abandono físico, sino la constante humillación económica. Mis hijos, con sus coches de lujo y sus vacaciones exóticas, no perdían oportunidad de recordarme lo ajustado de mi pensión, la suerte que tenía de poder mantenerme. Parecía que cada vez que venían, la conversación inevitablemente derivaba hacia el dinero, hacia lo poco que yo tenía y lo mucho que ellos poseían, como si mi pobreza fuera una falla moral, una vergüenza para la familia. Sus comentarios eran dardos envenenados. «Deberías haber ahorrado más, papá. Con lo que te daban en la fábrica, no sé cómo no tienes nada. Nosotros sí que sabemos gestionar el dinero». Cada palabra era un recordatorio de que a sus ojos yo era un fracaso, un hombre sin valor, y que mi vida de sacrificios por ellos no significaba absolutamente nada ante su implacable vara de medir el éxito material. Me veían, sí, pero no me reconocían. En sus ojos yo era solo un anciano, un cuerpo que se desmoronaba, una mente que suponían nublada por los años. Hablaban de mí en mi presencia como si no estuviera,
o como si mis oídos no pudieran comprender sus susurros condescendientes. El pobre papá ya no está para estos trotes. Se le olvida todo. Hay que tener paciencia. Esa infantilización era insoportable, una anulación de mi ser, de mi experiencia, de mi sabiduría acumulada. Mi corazón se encogía, no por miedo, sino por la profunda tristeza de ver cómo mi propia sangre me despojaba de mi identidad, reduciéndome a una caricatura de lo que fui. La soledad más profunda no era la ausencia de compañía, sino la ausencia de reconocimiento, la sensación de ser un fantasma en mi propia casa, invisible para aquellos que un día fueron mi razón de ser. Pero ellos se equivocaban. Mi mente, aunque lenta en el habla a veces, estaba más lúcida que nunca, observando cada gesto, cada palabra no dicha, cada mirada furtiva. Veía su avaricia brillando en sus ojos cuando pensaban que no los miraba, la impaciencia en sus cuerpos cuando creían que no los sentía. Eran actores mediocres, interpretando un papel de hijos preocupados, pero la máscara se les caía con demasiada frecuencia. Cada humillación, cada desprecio no me quebraba. Al contrario, fortalecía una resolución silenciosa en mi interior. Mi dignidad, esa que ellos pisoteaban, era el último bastión, y mi secreto, esa fortuna que guardaba, se convertía en una herramienta, no solo para mi supervivencia, sino para una lección que ellos en su ceguera no esperaban recibir, una justicia poética que se gestaba en el silencio de mi aparente debilidad, una fuerza oculta que ellos subestimaban. El resentimiento, lejos de consumirme, se transformaba en una energía fría, calculada. Ya no sentía la necesidad de su amor, pues sabía que no existía. Solo quedaba el deseo de proteger lo mío, de asegurar que mi sacrificio no hubiera sido en vano, no para ellos, sino para mí mismo, para mi propia paz. Mi secreto no era ya solo una precaución, sino una declaración de independencia, una armadura contra su rapacidad. Sabía que el día que descubrieran la verdad, su afecto cambiaría drásticamente, pero para entonces el juego ya estaría decidido y yo tendría las riendas. La injusticia de su abandono había cimentado mi determinación. No les daría el gusto de verme derrotado. Mi fortuna, celosamente guardada, no era solo dinero, era la prueba de mi visión, de mi esfuerzo, de mi capacidad, y sería el catalizador de una verdad incómoda, una revelación que desmantelaría sus pretensiones y expondría su verdadera naturaleza sin piedad alguna. Un día, la rutina de mi soledad se rompió con un susto, un mareo repentino, un golpe contra el suelo frío del pasillo y la oscuridad. Desperté en el hospital, con el techo blanco y desconocido sobre mí. La enfermera, una mujer joven y amable llamada Sofía, fue la única cara que vi con verdadera preocupación. Mis hijos, Laura y Marcos, aparecieron horas después, con esa expresión de fastidio disfrazado de preocupación. Sus visitas eran breves, cargadas de preguntas sobre mi estado de salud que sonaban más a un control de daños que a un genuino interés. Podía sentir su impaciencia en el aire estéril, sus ojos buscando una salida, una excusa para volver a sus vidas importantes. En ese momento, en la fría cama de hospital, la punzada de su indiferencia se sintió más aguda que nunca, un recordatorio constante de mi insignificancia para ellos. Era una vulnerabilidad que me expuso, pero también me dio una perspectiva, un punto de inflexión. Fue mientras aún me recuperaba, en ese limbo entre el alta y la vuelta a mi apartamento, cuando don Rodrigo, mi abogado de 1906, confianza, se puso en contacto con ellos. Un hombre discreto y leal, que había manejado mis asuntos durante años. Les informó sobre la necesidad de actualizar ciertos trámites relacionados con mi patrimonio, sin dar detalles, por supuesto. Mis hijos, en un primer momento, lo tomaron como una molestia más. El viejo con sus papeles, pensaron, estoy seguro. Escuché a Laura quejarse por teléfono con su marido, diciendo que era una pérdida de tiempo, que yo no tenía nada de valor. Su arrogancia era tal que ni siquiera consideraron la posibilidad de que hubiera algo más allá de mi modesta pensión. Su desinterés era tan profundo
que ni la mención de un abogado les encendió una bombilla, ciegos por la idea preconcebida de mi pobreza y mi insignificancia, una ceguera que pronto se les volvería en contra, una amarga ironía que yo ya saboreaba en silencio. Pero la fortuna, o el destino, tiene sus propios caminos. Un día, mientras Laura estaba en mi apartamento, supuestamente para cuidarme, en realidad para asegurarse de que no le diera problemas, sonó mi viejo teléfono fijo. Era una llamada del hospital, confirmando una cita de seguimiento. Laura, con esa curiosidad entrometida que siempre tuvo, descolgó la extensión en la cocina. No era para ella, pero se quedó escuchando. La enfermera Sofía, sin saber que una tercera persona oía, le comentó a don Rodrigo: «Sí, el señor Silva está mejor, y hemos informado a la familia sobre la necesidad de agilizar los trámites de sus activos considerables y la planificación patrimonial que desea hacer». Esas palabras, activos considerables y planificación patrimonial, cayeron como un rayo en la mente avariciosa de Laura. Pude ver su expresión cambiar, sus ojos dilatarse, la semilla de la codicia plantándose en su corazón, transformando la indiferencia en una curiosidad repentina y peligrosa, un giro inesperado que alteraría la dinámica para siempre. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Laura, que antes se quejaba de cada minuto que pasaba conmigo, empezó a hacer preguntas veladas. Quería saber sobre mis papeles, sobre ese abogado. Marcos, al principio escéptico, fue convencido por la insistencia de su hermana. La idea de que su pobre padre pudiera tener algo escondido les carcomía por dentro. Contrataron a un detective privado, un hombre discreto, para investigar mis finanzas. Se movían en la sombra, creyendo que yo, el anciano senil, no me daría cuenta. Pero mi mente, afilada por la soledad y la observación, registraba cada mirada nerviosa, cada susurro, cada visita inusual. Sentía cómo la tensión crecía a su alrededor, una burbuja de avaricia y sospecha que se expandía, mientras ellos, en su ceguera, pensaban que yo era ajeno a sus maquinaciones, que mi aparente fragilidad era sinónimo de ignorancia total. El informe del detective privado llegó, confirmando lo que Laura ya sospechaba. No solo existían los terrenos, ahora una zona urbanizable de altísimo valor, sino también un fondo de inversión sustancial. La revelación fue un shock para ellos. La indiferencia se evaporó en un instante, reemplazada por un falso afecto desmedido, casi ridículo. De un día para otro, mi apartamento se convirtió en el centro de su universo. Las visitas se volvieron diarias, llenas de abrazos forzados que no sentían, de lágrimas de cocodrilo que no derramaban de verdad. De repente, yo no era una carga, era un tesoro, un billete de lotería viviente. Esa transformación abrupta, de la noche a la mañana, fue tan grotesca como predecible, una confirmación dolorosa pero extrañamente satisfactoria de la verdadera naturaleza de su amor filial, una verdad que siempre había sabido, pero que ahora se manifestaba con una claridad hiriente. Los regalos caros empezaron a aparecer en mi mesa, una manta de cachemira, un televisor de última generación, cestas de comida gourmet que yo ni siquiera podía comer. Laura me preparaba mis platos favoritos, que nunca antes se había molestado en aprender, y Marcos me ofrecía llevarme a pasear en su coche de lujo. Sus palabras eran miel, sus elogios constantes, intentando convencerme de que los había perdonado y que les transfiriera mis bienes. «Papá, siempre te hemos querido», decía Laura, con esa voz melosa que ahora sonaba hueca y falsa. «Sabes que siempre hemos estado aquí para ti», añadía Marcos, con una sonrisa forzada. Era una farsa elaborada, una obra de teatro mal interpretada, pero ellos creían ciegamente en su actuación. La hipocresía era tan palpable que casi podía tocarla, sentirla como una capa pegajosa en el aire de mi apartamento, un recordatorio constante de que su interés no era por mí, sino por lo que yo representaba ahora, su futuro, su fortuna. Yo, por mi parte, jugaba mi papel. El anciano débil, agradecido, un poco despistado. Asentía a sus palabras, sonreía a sus regalos, dejando que creyeran que estaban ganando. Pero por dentro, mi mente era un torbellino de observaciones. Cada abrazo forzado,
Cada elogio vacío, cada papá te queremos, era una confirmación de su avaricia, una pieza más en el rompecabezas de su traición. Sentía una amarga satisfacción al verlos arrastrarse, humillarse por el dinero que creían que era suyo por derecho. La tensión se acumulaba en cada interacción, en cada mirada fugaz que intercambiaban entre ellos, en cada pregunta indirecta sobre mis planes. Saboreaba el momento de la verdad, el instante en que sus rostros se desfigurarían al descubrir que su farsa había sido en vano, que la dignidad de un anciano valía más que toda su codicia junta, que el juego que habían iniciado, yo lo terminaría. La farsa de mis hijos se volvió asfixiante, casi insoportable. Laura y Marcos, con sus sonrisas forzadas y sus «te queremos, papá», empezaron a presionar con mayor insistencia sobre mi futuro. Cada conversación, por trivial que pareciera, terminaba derivando en la necesidad de organizar mis asuntos o de dejar todo en orden. Hablaban de abogados, de documentos, de testamentos, siempre con una prisa velada, una impaciencia que se les escapaba por los poros. Sus ojos, antes llenos de desinterés, ahora brillaban con una avidez que no podían ocultar, escudriñando cada rincón de mi apartamento, como si el dinero estuviera escondido bajo las alfombras. Sentía la tensión crecer, un nudo en el estómago que me recordaba la cercanía del desenlace, de la verdad que ellos anhelaban y que yo, con una calma forjada en la decepción, estaba a punto de desvelar. Era como un depredador acechando a su presa, y yo, el supuesto anciano débil, era el que tendía la trampa, el que controlaba los hilos de un destino que ellos creían manejar. Por dentro, mi corazón era un campo de batalla. La tristeza por su traición luchaba contra una creciente determinación. Recordaba las noches sin dormir, los turnos dobles en la fábrica, las renuncias personales para que ellos tuvieran todo. ¿Y para qué? Para que ahora en mi vejez me vieran como un mero obstáculo, entre ellos y una fortuna que creían les pertenecía por derecho. Esa amargura, lejos de consumirme, me daba una fuerza inusitada. Mi mente, lejos de estar nublada, analizaba cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada gesto. Sabía que el amor que me profesaban era una máscara, una artimaña para conseguir lo que querían, y yo, con mi dignidad intacta, no iba a permitir que se salieran con la suya. El juego había cambiado, y esta vez las reglas las ponía yo, el anciano que habían subestimado, el hombre que había aprendido el verdadero significado de la lealtad y la decepción en el crepúsculo de su vida. Mi plan, cuidadosamente orquestado, estaba a punto de ponerse en marcha, y la espera, aunque dolorosa, valdría la pena. Las reuniones familiares se volvieron más frecuentes, siempre en mi apartamento, siempre con el mismo subtexto. Laura, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa forzada, me explicaba con gráficos y números las ventajas de un poder notarial, de simplificar la gestión de mis bienes. Marcos, a su lado, asentía con gravedad, repitiendo frases hechas sobre la seguridad y la tranquilidad que eso me daría. Me instaban a firmar documentos, a poner orden en el papeleo, con una insistencia que rayaba en la desesperación. Intentaban que me sintiera abrumado, incapaz de gestionar mis propios asuntos, para así justificar su intervención. Querían que les entregara las llaves de mi vida, de mi fortuna, sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, solo reforzaba mi convicción. No eran hijos preocupados, eran lobos disfrazados de cordero, y su hambre era insaciable, una imagen que se grababa a fuego en mi mente, consolidando mi resolve. Yo, el viejo despistado, asentía con la cabeza, murmuraba algo ininteligible, a veces cambiaba de tema abruptamente, hablando de recuerdos lejanos o de la necesidad de regar mis plantas. Mi resistencia era pasiva, casi imperceptible, pero efectiva. Sus rostros se tensaban, la frustración asomaba en sus ojos cuando mis divagaciones los desviaban de su objetivo. Me preguntaban sobre mi abogado, don Rodrigo, con una curiosidad que no disimulaban. «Papá, ¿no crees que deberíamos hablar con tu abogado juntos, para que todo quede claro, ya sabes, por tu bien?», decía Laura intentando sonar conciliadora.
Pero yo sabía que querían controlarlo, torcer su brazo, asegurarse de que mi voluntad fuera la suya. Cada evasiva mía era un pequeño triunfo personal, un grano de arena en la balanza que se inclinaba hacia mi decisión final, un juego de ajedrez donde cada movimiento era calculado con precisión. Su paciencia se agotaba. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, susurros que llegaban a mis oídos, cargados de impaciencia y recriminaciones mutuas. Esto está tardando demasiado. Tenemos que hacer que firme ya. No podemos dejar que el viejo cambie de opinión. Oía a Marcos quejarse de la supuesta lentitud de mi abogado, mientras Laura le respondía con un tono agrio sobre la necesidad de ser más astuto. Los observaba desde mi sillón, fingiendo leer el periódico, y veía cómo la avaricia los consumía, resquebrajando la frágil fachada de unidad que intentaban mantener. Sus máscaras se caían, revelando la verdadera desesperación por el dinero, una sed insaciable que los hacía vulnerables, un espectáculo patético que me confirmaba la justicia de mi decisión, la necesidad de un desenlace que pusiera fin a esta cruel y prolongada agonía emocional, una danza macabra de codicia y engaño. Fue en medio de esa farsa que decidí actuar. Una mañana, mientras ellos creían que yo dormía, llamé a don Rodrigo. «Rodrigo», le dije con voz firme, «es hora. Quieren la lectura del testamento, y yo se la daré. Pero será mi testamento, no el que ellos esperan». Le di instrucciones precisas, detalladas, cada cláusula pensada, cada beneficiario elegido con una intención clara. Él, un hombre de pocas palabras pero de gran lealtad, me escuchó con atención, sin hacer preguntas, sabiendo que yo había llegado a esa decisión tras mucha reflexión y dolor. La conversación fue breve, pero contundente. Sentí un peso menos en el alma, la certeza de que, por fin, iba a cerrar este capítulo de mi vida de una manera justa, una forma de honrar mis sacrificios y mi dignidad. La partida estaba a punto de comenzar, y yo, Ernesto Silva, tenía la jugada maestra, el as bajo la manga, listo para ser revelado en el momento oportuno, para que la verdad fuera tan contundente como mi silencio había sido. La invitación formal llegó unos días después, enviada por el bufete de don Rodrigo, un sobre elegante, lacrado, con la fecha y hora de la lectura de mi última voluntad. Mis hijos la recibieron con una mezcla de júbilo mal disimulado y una falsa solemnidad. Me felicitaron, me abrazaron, me dijeron lo contentos que estaban de que por fin todo se arreglara. Creían que habían ganado. Yo los miraba, con una sonrisa serena que no revelaba la tormenta que se avecinaba. El escenario estaba montado. La oficina de don Rodrigo con sus libros antiguos y su atmósfera sobria sería el telón de fondo para la revelación de la verdad, para el momento en que sus rostros, antes llenos de avaricia, se desfigurarían por la incredulidad y la rabia. La dignidad, esa que me habían negado, estaba a punto de alzar su voz, de cobrar su precio, en una lección que jamás olvidarían, un legado que iba más allá del dinero. Llegó el día. La oficina de don Rodrigo, con su aire serio y sus estanterías repletas de libros viejos, parecía el escenario perfecto para la farsa que mis hijos habían montado y para la verdad que yo estaba a punto de desvelar. Laura y Marcos llegaron puntuales, vestidos con sus mejores galas, con una sonrisa tensa en los labios que intentaban disimular su impaciencia. Sus ojos, en lugar de buscar los míos con afecto, escaneaban el lugar, calculando, imaginando ya las cifras y los ceros en sus cuentas. Me ofrecieron un abrazo protocolario, frío, lleno de una formalidad que me revolvía el estómago. Podía sentir su avaricia flotando en el ambiente, densa y palpable, como una niebla fría que lo invadía todo. Ellos creían que estaban a punto de recoger el fruto de su paciencia, pero no sabían que el árbol que esperaban cosechar daría un fruto muy diferente, amargo y lleno de espinas para sus paladares. Don Rodrigo, con su habitual seriedad, nos invitó a tomar asiento. Su voz, siempre pausada, comenzó a leer las formalidades, los preámbulos legales, esos detalles que a mis hijos les parecían una tortura.
Podía ver cómo se removían en sus sillas, impacientes, deseando saltarse esa parte y llegar directamente a lo que les importaba, el dinero. Yo, en cambio, permanecía inmóvil, mi mirada fija en el abogado, pero mi mente observando cada microexpresión en los rostros de Laura y Marcos. Sus sonrisas se volvían cada vez más forzadas, sus manos se apretaban, la tensión de la espera los consumía. Sentía una extraña calma, la quietud que precede a la tormenta, sabiendo que cada palabra de Rodrigo los acercaba más a la cruda realidad que les aguardaba, una revelación que haría añicos sus sueños de riqueza fácil y desmerecida. Cuando Rodrigo llegó a la parte donde se esperaban las primeras menciones a los bienes, levanté una mano suavemente. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mis hijos me miraron, sorprendidos, con una mezcla de fastidio y curiosidad en sus ojos. Pensarían que iba a decir alguna tontería de viejo. «Rodrigo», dije con una voz que, para su sorpresa, sonó clara y firme, sin el menor atisbo de debilidad. «Antes de continuar con los detalles de mi voluntad, creo que es justo que mis hijos y yo tengamos una pequeña conversación, una necesaria aclaración». Laura y Marcos intercambiaron miradas nerviosas, la sonrisa congelada en sus labios. El aire se volvió pesado, cargado de una expectativa que ellos no entendían del todo, pero que yo había orquestado con precisión, un giro inesperado que los descolocaba por completo, plantando la semilla de la duda y el miedo en sus corazones avariciosos. «Laura, Marcos», continué, mi voz ahora teñida de una tristeza profunda, pero sin rastro de debilidad. «Creísteis que yo era un anciano senil, un estorbo que podíais manipular a vuestro antojo. Creísteis que no me daba cuenta de vuestras quejas, de vuestros planes para internarme en una residencia, de vuestra avaricia, pero os equivocasteis». Saqué de mi bolsillo un pequeño dispositivo y lo coloqué sobre la mesa. «Aquí tengo las grabaciones de vuestras conversaciones, vuestros correos, vuestros mensajes, aquellos donde os quejabais de mi carga, donde planeabais cómo deshaceros de mí una vez tuvierais lo que creíais vuestro». Los rostros de mis hijos palidecieron. La incredulidad se transformó en un terror helado, sus ojos fijos en el aparato, en la prueba irrefutable de su traición, de su hipocresía, expuesta sin piedad ante ellos, en un silencio ensordecedor que lo decía todo. «Durante años os di todo», continué, mi voz un hilo pero cargada de la fuerza de una vida de sacrificios. «Cada gota de mi sudor en la fábrica fue por vosotros. Y lo único que recibí a cambio fue desprecio, abandono, la humillación de ser tratado como un mueble viejo. Pero este viejo pobre tenía un secreto, una fortuna que construí con mi propio esfuerzo, pensando en vuestro futuro». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. «Vuestra avaricia me ha mostrado la verdadera cara de vuestro amor». Miré a Rodrigo, quien asintió. «Por lo tanto, he modificado mi testamento. Mi última voluntad es muy diferente a la que esperabais. He asegurado que mi dinero vaya a quienes realmente lo merecen, a quienes demostraron bondad y lealtad, no a quienes solo ven en mí un billete de lotería». La tensión era insoportable. El aire vibraba con la inminencia de la catástrofe que se cernía sobre ellos. El silencio después de mis palabras fue brutal, denso. Marcos fue el primero en reaccionar. Se desplomó en la silla con las manos cubriendo su rostro, un sollozo ahogado que escapó de sus labios. Laura, en cambio, se puso de pie de golpe, sus ojos inyectados en sangre, el rostro desfigurado por la rabia y la incredulidad. «No puedes hacer esto, papá, es nuestro. Nos perteneces», gritó, su voz estridente rompiendo la solemnidad del bufete. Su marido, que la acompañaba, se acercó a ella furioso, apretando los puños, con una amenaza silenciosa en su mirada. La escena era patética, cruda, la avaricia desatada, sin el menor rastro de dignidad. Habían perdido la compostura. La máscara se había caído por completo, revelando la desesperación de quienes ven cómo sus sueños de riqueza se desvanecen en un instante ante la mirada impasible de aquel a quien habían despreciado. Don Rodrigo, con una calma que contrastaba con el caos, se ajustó las gafas. «El señor Silva ha sido muy claro en sus últimas voluntades», dijo, su voz firme. «La mayor parte de su
Patrimonio ha sido destinada a una fundación para ancianos desamparados y a proyectos educativos, así como a personas específicas que le mostraron un apoyo genuino en momentos de necesidad. Laura intentó interrumpir de nuevo, pero su voz se quebró. Las palabras del abogado fueron el golpe final. La fortuna, esa que ya sentían suya, se les escurría entre los dedos, dejándolos vacíos, humillados. Sus rostros eran un poema de desesperación, sus ojos brillaban con lágrimas de rabia, no de tristeza, por mí, sino por el dinero perdido. En ese momento, no solo perdieron una herencia, perdieron lo poco que les quedaba de dignidad, expuestos en su verdadera miseria moral, una lección que jamás olvidarían, grabada a fuego en sus almas, mientras yo, Ernesto, sentía una paz inesperada, la paz de la justicia cumplida. La tranquilidad que sentí al ver sus rostros desfigurados por la verdad fue algo que no había experimentado en décadas. Era una paz extraña, agridulce, pero profundamente liberadora. Como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros, un grillete que me había atado a la amargura y la decepción durante años. Ya no sentía la necesidad de su aprobación, ni el dolor de su abandono. Había cerrado un capítulo, no con la rabia que me había consumido, sino con la serena convicción de haber actuado con dignidad. Saboreaba cada aliento de esa nueva libertad, la certeza de que mis últimos años, por fin, serían míos, vividos bajo mis propias reglas y lejos de la sombra de su avaricia, una sombra que ahora se cernía sobre ellos, pero ya no sobre mí, permitiéndome respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. A partir de ese día, mi apartamento, antes un refugio de soledad, se llenó de una luz diferente. Dejé de ser el anciano que esperaba visitas esporádicas y llenas de reproches. Ahora, las personas que me rodeaban eran aquellas que me habían demostrado un cariño genuino. Sofía, la enfermera del hospital, se convirtió en una amiga fiel. Venía a verme, no por obligación, sino por el simple placer de conversar. Mi joven vecino, Carlos, que siempre me había ayudado con la compra y con pequeñas reparaciones, seguía visitándome, compartiendo risas y anécdotas. Con ellos, y con don Rodrigo, mi leal abogado, pude construir una verdadera familia, una elegida por el corazón, donde el respeto y el afecto eran incondicionales, sin la pesada carga de las expectativas o la codicia, un alivio inmenso que me permitía disfrutar cada día con una gratitud sincera. Con la fortuna en mis manos, mi propósito se volvió claro. Decidí invertir una parte sustancial en la creación de la Fundación Ernesto Silva, dedicada a apoyar a ancianos desamparados, aquellos que, como yo, habían sido olvidados por sus familias o por la sociedad. Quería que mi dinero sirviera para darles un hogar digno, atención médica y, sobre todo, la compañía y el respeto que merecían en sus últimos años. Además, destinamos fondos a proyectos educativos para jóvenes desfavorecidos, recordando mis propios sacrificios y mi deseo de que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Era mi forma de honrar mi vida de obrero, de asegurar que mi esfuerzo no fuera en vano, sino que floreciera en la esperanza y el bienestar de otros, una herencia de compasión que trascendía el simple valor monetario y que llenaba mi alma de un profundo significado. No olvidé a quienes me tendieron una mano cuando más lo necesité. Sofía, la enfermera, recibió una generosa donación que le permitió abrir su propia clínica de atención domiciliaria, un sueño que siempre había tenido y que ahora podía hacer realidad. Carlos, el joven vecino, pudo financiar sus estudios universitarios, algo que parecía inalcanzable para él, y montar su pequeño negocio. Ver sus caras de sorpresa y gratitud, la alegría genuina en sus ojos, me dio una satisfacción que ningún dinero podría comprar. Ellos no me habían ayudado esperando una recompensa, y precisamente por eso la merecían. Era una lección sobre la verdadera generosidad, sobre cómo la bondad desinteresada siempre encuentra su camino de regreso, a veces de las formas más inesperadas y gratificantes, un recordatorio constante de la belleza del espíritu humano, a diferencia de la oscuridad que había presenciado. Para Laura y Marcos, la historia fue muy diferente. En mi testamento les dejé una cantidad simbólica,
apenas suficiente para cubrir una deuda menor que tenían con un banco y con la condición explícita de que el resto, si querían reclamar algo más, debía ser donado íntegramente a una institución de caridad. Fue una bofetada moral, un recordatorio de que su avaricia les había costado mucho más que una fortuna. La humillación pública, la vergüenza de ver sus nombres asociados a mi historia, los persiguió. Intentaron impugnar el testamento, pero don Rodrigo había blindado cada cláusula con una meticulosidad inquebrantable. Sus vidas, antes marcadas por el lujo, ahora se veían empañadas por el resentimiento y la incapacidad de superar lo que consideraban una injusticia, una herida narcisista que nunca sanaría. Nunca más volvieron a pisar mi casa. El contacto se cortó por completo. Mis últimos años los viví con la cabeza alta, rodeado de afecto sincero y viendo cómo mi legado ayudaba a otros. La lección para Laura y Marcos fue amarga y permanente. Perdieron no solo una fortuna, sino también la oportunidad de una verdadera reconciliación, de comprender el valor del amor filial más allá del dinero. La sociedad los juzgó, sus círculos sociales se encogieron y la sombra de su avaricia los acompañó siempre. Y yo, Ernesto, cada noche, al cerrar los ojos, repetía para mis adentros, con la voz serena de la experiencia: el verdadero tesoro no es lo que acumulas, sino el amor y la dignidad que mantienes. Y para aquellos que lo olvidan, mi última voluntad fue una lección inolvidable. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia de resiliencia y justicia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No olvides suscribirte al canal para más relatos sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar. La tranquilidad que finalmente encontré en mi corazón, después de la tormenta que mis propios hijos provocaron, es algo que no se puede explicar con palabras. Pasé de ser un anciano abandonado, una carga, a un hombre que recuperó su propósito, su voz y, sobre todo, su dignidad. Cada cicatriz en mi piel de 82 años cuenta una historia, sí, pero la más importante es la de cómo me negué a ser un cero a la izquierda, cómo me levanté de las cenizas de la humillación. Esta paz que ahora me envuelve no es la ausencia de dolor por lo vivido, sino la certeza de haber actuado con rectitud, de haber transformado mi amargura en un legado de esperanza para otros, una lección que me dio la vida y que ahora comparto con vosotros. Aprendí, de la manera más dura, que el verdadero valor de la familia no reside en el apellido o en la sangre que compartimos, sino en el respeto mutuo, en la lealtad incondicional y en el amor desinteresado. Mis hijos, Laura y Marcos, se perdieron en la ceguera de su avaricia, creyendo que la riqueza material era la única que importaba, y en ese camino perdieron lo más valioso, la conexión humana, la calidez de un hogar. Su búsqueda desenfrenada de dinero los llevó a deshumanizarme, a verme como un medio para sus fines, y en ese proceso se despojaron de su propia humanidad, de la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, una tristeza profunda que aún hoy siento por ellos, a pesar de todo el daño que me hicieron sin piedad. Mi fortuna, esa que ellos tanto codiciaron y que nunca entendieron, se ha convertido ahora en un faro para aquellos que, como yo, han sido olvidados. La Fundación Ernesto Silva es mi verdadera herencia, un testamento vivo de que el sacrificio de una vida de obrero puede florecer en algo más grande, en la oportunidad para que otros ancianos vivan con la dignidad que merecen y para que jóvenes sin recursos encuentren un camino a través de la educación. Ver la alegría en los ojos de Sofía, la enfermera, o de Carlos, mi joven vecino, al recibir la ayuda que nunca esperaron, me llena de una satisfacción que ningún lujo material podría igualar. Ese es mi verdadero tesoro, la certeza de que mi vida tuvo un propósito más allá de mi propia existencia. Mientras tanto, la vida de Laura y Marcos sé que sigue marcada por el resentimiento y la amargura, la vergüenza pública y la desilusión de ver sus sueños de riqueza desvanecerse, los persiguen como una sombra. Intentaron luchar contra mi última voluntad, pero la justicia, en esta ocasión, no se dejó comprar. Su avaricia les costó mucho más que la fortuna que perdieron.
Les costó la reputación, la paz y, sobre todo, la oportunidad de redimirse, de aprender la lección más importante. Se quedaron con el vacío que deja la codicia, mientras yo, el viejo pobre, me quedé con la plenitud de una vida vivida con honor, rodeado de un amor sincero que no tiene precio, y con la satisfacción de haberles enseñado una verdad innegable. Así que, al final de este relato, mi mensaje es claro y contundente. El verdadero tesoro no es lo que acumulas en tus bolsillos o en tus cuentas bancarias, sino el amor, la lealtad y la dignidad que mantienes en tu corazón. Aquellos que olvidan estos valores fundamentales, aquellos que pisotean a quienes les dieron todo por una falsa promesa de riqueza, terminan pagando un precio muy alto, uno que la vida, con su sabiduría implacable, siempre cobra de una forma u otra. Mi última voluntad fue, para ellos, una lección inolvidable, y para mí, la liberación más profunda, la confirmación de que la integridad siempre prevalece, incluso en los momentos más oscuros, dejando una marca imborrable en el alma. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia de resiliencia y justicia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No olvides suscribirte al canal para más relatos sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan. Gracias por escuchar.